Año a año, los casos de avistamientos de ovnis se incrementan. Cada vez más personas son testigos de fenómenos de este estilo. No hay respuestas, pero es momento de encontrarlas. Yo vi un objeto volador no identificado. No tenía motores, no tenía nada externo que como medio de propulsión. ¿Hemos sido visitados por extraterrestres? No estamos solos en el universo. Es inminente el encuentro con los hermanos mayores. No tenemos ninguna evidencia de seres inteligentes en otros mundos. Dicen, es un ovni alienígena. Pues no, no lo es. Pertenece al Comando Especial Secreto de Estados Unidos. Los informes se suceden. Los resultados no parecen salir a la luz. Es momento de recorrer los casos más impactantes de la historia ufológica de Latinoamérica y descubrir qué es realmente lo que sucede sobre nuestros cielos. La incógnita está a punto de develarse. ¿El fenómeno extraterrestre puede tratarse de una realidad? Si me preguntan si el fenómeno ovni es real, yo digo, sí es real. Su fenómeno físico se puede grabar, se puede videograbar, etc. ¿Es posible que América Latina sea sede de visitas constantes de seres de otros mundos? Es algo que está en nuestro espacio fuera de control, ¿no es cierto? Nadie sabe qué es. Pues estamos hablando de un peligro grave, no donde no hay control. ¿Cuáles son los secretos que se ocultan detrás del fenómeno ovni? En la historia de los avistamientos más famosos de América Latina, buscamos una respuesta. Es hora de recorrer el camino uniendo indicios de todo el continente, buscando coincidencias, analizando los diferentes casos. Es momento de armar un rompecabezas que jamás fue puesto sobre la mesa. Es hora de conocer la verdad sobre lo que ocurre en los cielos de Latinoamérica. En el pasado pueden existir respuestas. ¿Podrían haber existido contactos entre seres de otros mundos y primeros pobladores del continente? El mundo andino y su visión mítica, su visión religiosa, es una visión que permite definir que existe un puente de unión y de enlace entre ese mundo terreno, ese mundo del aquí y del ahora, con un mundo cósmico. Existen una serie de rasgos, como los llamados petroglifos o algunos elementos en piedra, pero que si uno los analiza en contexto, uno puede percibir que estas sociedades tienen una estrecha relación con las constelaciones y con el mundo de las estrellas. Hay indicios que se repiten en todo el continente. ¿Podrían ser verdad o no sabemos leerlos? Desde el supuesto astronauta hallado en la ciudad maya de Palenque, en México, hasta las inexplicables figuras del desierto de Nazca, en Perú, las pistas se esparcen por todo el continente y solidifican las dudas de los investigadores. Resulta muy difícil el poder establecer esta relación con extraterrestres y las antiguas civilizaciones. Sin embargo, sí hay algunas cuestiones que deberían de ser analizadas más profundamente. El conocimiento de los mayas, muy especialmente, excede cualquier explicación convencional. O fue heredado de otra civilización que desconocemos muy antigua de la Tierra, o bien es un conocimiento que viene de fuera. Esas capacidades no hay que ser egoísta y pensar que se las trajeron de otro lugar, ¿no? En todas las culturas latinoamericanas podrían existir indicios. El poblador nativo no es de temerle o de negar la existencia, probablemente, como le dicen, de hermanos mayores. Es en el pasado donde se encuentran las primeras pruebas, pero no son más que indicios. No hay duda que uno de los grandes enigmas que ha tenido la humanidad ha sido si existe una vida en otros mundos. Tal vez junto con el origen mismo del mundo y el origen de la vida, el tercer gran enigma es si estamos solos o no en el universo. Todas esas cosas no nos podemos negar o taparnos los ojos y pensar de que no existen. Tenemos que estudiarlas.
Y tenemos también que diseñar una política de Estado, pero no como Estado, sino como humanidad hacia afuera, una exopolítica. La exopolítica es una ciencia nueva. Es la ciencia de las relaciones entre las civilizaciones inteligentes y el multiuniverso. De todas las interacciones que tenemos con otras civilizaciones. Y está documentado que muchas civilizaciones visitan la Tierra. Así que a todos nos afecta la ciencia de la exopolítica. Casualmente, los ejércitos del mundo suelen estar relacionados con estos eventos. ¿Por qué motivos siempre se encuentran allí? ¿Podría tratarse del supuesto robo de tecnología extraterrestre? Es posible de que sea tecnología que le pertenece a una potencia extranjera, que la use en su provecho y en contra de los demás. Opción 2 es que sea tecnología no local, que haya sido capturada igualmente por una potencia extranjera. Y la tercera opción es que sea tecnología no local y que la use alguien sin ningún control sobre nosotros, que posiblemente ni siquiera sea de este planeta, ¿no? Exagentes, investigadores y personajes que parecen manejar información destacada hablan de ello a quienes quieran escucharlos. ¿Podría ser verdad? Podrían provenir de naves recuperadas después de estrellarse, naves extraterrestres, o podrían ser tecnologías que fueron recibidas de civilizaciones extraterrestres con las que tenemos acuerdos. En las décadas de 1950 y 1960, América Latina ha documentado casos en que los mismos gobiernos difundieron la información sobre avistamientos de ovnis. Es a partir de la década de 1950 cuando empiezan a investigarse y catalogarse. La Armada brasileña sería la protagonista de uno de los casos más resonantes de América Latina. El caso de la isla Trinidad fue muy famoso en Brasil en los años 50 y 60. Siempre que buscas en cualquier libro de ufología, hallas referencias al caso de la isla Trinidad. Brasil, Isla de la Trinidad, 16 de enero de 1958. Poco después del mediodía, el buque oceanográfico de la Armada brasileña, Almirante Saldaña, se encontraba frente a la isla. El Almirante Saldaña, que era un barco escuela, un barco donde se enseñaba a ser marinero, y había muchos oficiales a bordo, entre 1 y 3 docenas, y todos vieron el fenómeno y llamaron a Almiro Baraúna para que lo fotografiase. Baraúna, muerto en el año 2000, dejó en una grabación sus recuerdos de aquel momento. Yo estaba pescando y de repente vi en el horizonte un objeto. Tenía la cámara fotográfica y comencé a fotografiarlo. Estaba a cierta distancia. Tomé la primera, la segunda. A la tercera se ocultó detrás del cerro de Sellados, pero pronto salió y apenas lo hizo lo capté. Me lancé al piso y me quedé cerca del bastión. El objeto salió detrás del cerro de Sellados pero por un momento. Y fue la mejor fotografía, la más destacada y la más nítida. Las fotografías fueron reveladas en el propio barco, supervisadas por el comandante. No podían ser falsificadas. A pesar del nerviosismo que se apoderó de la tripulación y de él mismo en ese momento, él logró accionar la cámara fotográfica 6 veces, intentando documentar el ovni. Él tenía la certeza de que por lo menos en 4 oportunidades de los 6 intentos había logrado fotografiar en diferentes posiciones aquel objeto no identificado. Y cuando las fotografías fueron reveladas y mostradas a los oficiales presentes, todos concordaron en que lo que mostraban era exactamente lo que fue visto minutos antes.
Rápidamente la noticia tomó estado público y la Marina decidió realizar una investigación del caso. No solo fueron analizadas las fotografías, sino que se oyeron los testimonios y se analizaron, y el propio Barahona fue llamado varias veces. El avistamiento de la isla de la Trinidad fue tan importante que el Congreso elevó al Poder Ejecutivo un pedido de informe que tuvo que ser respondido por el entonces presidente, Juscelino Kubitschek. El presidente entonces era Juscelino Kubitschek y tuvo conocimiento de las fotografías. Gracias a cómo fueron tomadas las fotografías y revelados los rollos, a la cantidad de testigos y a los peritajes realizados, el caso de la isla de Trinidad gozaba de una gran credibilidad. Es algo totalmente singular en la ufología mundial, pues no hay ningún otro caso en el que algo parecido se haya repetido ni de cerca. Pero, ¿realmente se trataba de una nave de otro planeta? ¿Podía ser un truco en la película? ¿Podría tratarse de algún tipo de avión experimental? Los testigos confirmaron lo que vieron. Sin embargo, jamás se pudieron reunir más pruebas que las de las fotografías tomadas y reveladas dentro del barco. Soy un ufólogo que no cree que para aceptar la existencia de los ovnis tenemos necesariamente que pensar que los ovnis sean naves extraterrestres. La ciencia aún no ha logrado probar siquiera que haya vida microscópica en otro planeta. Recientemente alguien intentó alegar que las fotografías son un fraude. El hecho es que nadie hasta ahora ha podido decir el caso de la isla Trinidad es un fraude y nadie lo logrará. No hay que probar nada más sobre su ocurrencia, ya está suficientemente probada. Más allá de las conclusiones y dudas que el caso pueda generar, las fotografías de Isla Trinidad pusieron sobre el tapete el interés de los gobiernos latinoamericanos por seguir de cerca e investigar el fenómeno ovni en la región. En la actualidad, los investigadores continúan buscando las respuestas, recolectando sus propias evidencias, intentando comprender qué ocurre en los cielos. Un 95% son casos que se pueden explicar perfectamente bien. Casos ópticos, meteorológicos, fenómenos aeroespaciales, tecnología espacial y militar no contemplada. Y con respecto al otro 5% inexplicable, sí, hemos tenido casos que realmente no tienen ni explicación óptica, ni meteorológica, ni militar. No nos podemos encerrar y cegar ante la posibilidad de que detrás de todas estas historias pueda haber una pepita de oro. Lo que pasa es que si estamos dispuestos a creernos todo, entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar aquello que es potencialmente valioso de aquello que es fábula, ficción, mitología? Se hace cuesta arriba tratar de buscarle una respuesta a ese 5%, que seguramente la mitad quizás tenga una respuesta y la otra mitad seguramente que no. Debemos buscar las respuestas en el presente. Debemos armar nuestro rompecabezas para comprender si Latinoamérica ha recibido visitas de otros mundos. En la antigüedad, los indicios son, al menos, perturbadores. Sin embargo, es en los siglos XX y XXI en donde se encuentran las pruebas más sorprendentes. Debemos analizar qué ha ocurrido en nuestro continente para hallar las respuestas sobre el contacto extraterrestre en Latinoamérica. En la Semana de lo Desconocido. Los extraterrestres